hay un tema que tiene que ver con el IFE, que ya lo vamos a abordar, bastante polémico, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando del IFE, también hay un lío interesante en toda esta situación de que el gobierno ya anunció que el tercer pago va a ser para aquellos damnificados en la zona del AMBA, claro, incluso Chaco y algún otro sector, creo que de Río Negro. Sí, no para todos. Para el resto nada. Así que bueno, el Frente de Izquierda está quejándose sobre esto. La diputada Romina del Pla es una de esas personas. ¿Qué tal, diputada? Gusto en escucharla. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo le va? Bien, bueno, bien. No es que nos estamos quejando, estamos haciendo una denuncia de la implicancia social gravísima que tiene este recorte de IFE en el interior del país, cuando en realidad una cosa es que se haya levantado la cuarentena estricta y otra es que haya retomado plenamente la actividad económica, ¿no? Uh-huh. ¿De cuánta gente, si es que tienen más o menos ese dato en la memoria, estamos hablando de que quedaría fuera de este IFE? Bueno, el cálculo que hemos hecho con los compañeros del Pueblo es que quedarían fuera alrededor de 4 millones de personas, porque si bien el grueso está en la zona AMBA, hay una parte muy importante que está distribuida en distintas provincias, ¿no? Y eso, claro. Bueno, es un impacto importante. Sí, sí, sobre todo a la hora del consumo, ¿no? Son 4 millones y algo de personas que no van a tener esos 10.000 pesos para poder gastarlos en consumo, que es lo que más nos hace falta. Ahora, ¿usted cree que el gobierno no va a dar marcha atrás en esto? No, yo creo que no quieren dar marcha atrás, más allá de las denuncias que se han planteado, porque tiene una situación de caja bastante complicada, aducen. Entonces, en ese sentido, el tema es que hay que seguir haciendo una presión sobre la situación, porque el problema es que no se puede recortar por lo más delgado, por los sectores expuestos, ¿no? O sea, porque efectivamente vemos que hay las medidas que ha tomado el gobierno frente a la agudización de la crisis, pagar el aguinaldo de los estatales en cuotas, lo mismo está pasando en varias provincias, recortar el IFE, pero no vemos que haya suspendido algún pago de deuda, ni vemos que haya obligado a que las empresas que recibieron ATP y que claramente no tienen por qué recibirlo porque tienen espalda para pagar los salarios, como Techín y otros, que le hayan hecho abrir los libros para ver qué pasa, ni recortaron el barril criollo para las petroleras. Entonces, bueno, es claro que el hilo se corta por lo más delgado y nosotros entendemos que no corresponde, y además ya de por sí el IFE de 10.000 pesos es claramente insuficiente. Por eso estamos denunciando que el recorte no debe proceder, y hemos presentado también el proyecto del impuesto a las grandes rentas y fortunas, planteando que justamente con las medidas que proponemos desde el Frente de Izquierda se pueden recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares para proceder a pagar, entre otras cosas, un salario de cuarentena de 30.000 pesos, que entendemos que es una cifra mínima para poder sobrevivir, ¿no? Diputada, ¿cómo observa el aspecto social, el plano social, teniendo en cuenta que en las últimas horas dirigentes políticos, algunos dirigentes sociales, coinciden en trazar un panorama verdaderamente nefasto, ¿no? A corto plazo, digamos, en materia de ebullición social? Bueno, no, el cuadro es muy serio, muy profundo, muy agudo. El hambre, que ya era una situación que preexistía a la cuarentena y a la pandemia, digamos, se ha agudizado. Vemos esa situación de millones de personas hoy dependiendo de un comedor comunitario o de una entrega de mercadería puntual. Esto, bueno, nos habla de un derrumbe económico de conjunto, que por supuesto no es solamente una situación nacional, esto está acompañado de una crisis internacional también muy profunda, pero efectivamente las medidas para resolver la situación son medidas de reorganización económica muy profundas, muy agudas, que entendemos que no son las medidas que el gobierno quiere desenvolver,
porque el gobierno de Alberto Fernández quiere resolver la situación con los bancos de la deuda, quiere garantizarle a ciertos sectores de las patronales que puedan rearmar su esquema de negocio, no ir a una reorganización económica que es la que entendemos tiene que haber para poder sostener la situación de la mayoría de la población, ¿no? El recorte también de las jubilaciones, la extensión de la suspensión de la movilidad jubilatoria es otro dato en este mismo sentido. Buen día, diputada del PLA, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo está? Bien, la estaba escuchando respecto al proyecto que presentó el obrerismo, que tiene que ver con esto de el impuesto a las grandes fortunas. ¿Está presentado también el proyecto de sus colegas Heller y Kirchner? No, todavía no tenemos ninguna información de que lo hayan presentado, a pesar de toda la propaganda que hicieron en su momento. Quizás dicen que podría venir a fin de mes, pero como lo han condicionado el tema de la renegociación de la deuda, efectivamente parece que no era tan importante, ¿no? Porque si depende... Yo ya lo daba por presentado, ¿Eh? Yo lo daba por presentado ya. No está presentado para nada, justamente. No tiene estado parlamentario y bueno, por eso cada tanto dicen que ya llega. De todas maneras, ese es un proyecto que es extremadamente reducido, porque ahora lo que han dicho es que vendría de la mano de una reforma fiscal integral, lo cual indica que lo que le van a cobrar a algunos pocos grandes ricos del país se lo van a devolver con exenciones impositivas por la otra ventanilla. Entonces así tampoco va a cumplir el objetivo que se planteaba. Por eso nosotros planteamos desde el Frente Izquierda, del Partido Obrero, 5 medidas muy claras para recaudar una cifra que valga la pena para poder resolver problemas, para poder resolver la centralización del sistema de salud, reforzar la protección de los trabajadores de la salud, este subsidio de cuarentena que yo les planteaba para todos los que hoy no tienen ingresos, y un plan de vivienda para empezar a resolver el problema del hacinamiento y de la falta de condiciones de habitación correcta en muchísimas familias. Entonces, ese es el proyecto que hemos planteado, no lo han querido tratar, pero bueno, la propuesta concreta está y es sería una solución a la situación planteada. Diputada, por último, ante cada crisis en la Argentina se vuelve a hablar de la necesidad de un Consejo Económico y Social con una representación, digamos, pluralista y demás para ver cuáles pueden ser las soluciones para esa crisis, ¿no? Se está hablando nuevamente de eso. ¿Los han convocado a dialogar, a discutir propuestas? Digo, en cuanto a la necesidad de diálogo político tendiente a buscar soluciones, ¿no? Digo, ¿los tienen en cuenta? ¿No les han comentado nada? ¿Cómo es esta situación? No, nosotros no nos han convocado, pero además el Consejo Económico y Social, de alguna manera el propio gobierno por el momento lo han descartado, porque efectivamente la situación de discutir propuestas hacia adelante no está prevista en el marco de una crisis tan profunda en este momento. Entonces, hay ciertas medidas de emergencia que hay que adoptar. Lo han planteado como un tema al futuro, veremos qué pasa, pero yo creo que es uno de esos tantos títulos destinados a fracasar, ¿no? Romina, yo le hago la última pregunta por mi parte, justamente hablando de estos temas. ¿La mesa del hambre está funcionando? Hasta donde nosotros sabemos no, porque como hemos escuchado a varios que en su momento participaron, para que funcione para hacer propuestas en un cuadro así, tiene que haber la posibilidad de ejecutar alguna de las medidas. Y hasta ahora lo que se está haciendo desde el propio gobierno es resolver un cuadro de emergencia muy complicado y muy limitado. Entonces, hasta donde sabemos, no tiene un funcionamiento pleno esa mesa. Muy bien, estamos escuchando a la diputada nacional Romina del PLA. Romina, que siga usted muy bien. Gracias por su gentileza, como siempre. Que tenga una buena tarde. Igualmente, que tenga muy buen día.